Y la palabra que Dios ponía en mi corazón después de los encuentros es hablar sobre el propósito de Dios, propósito, destino, visión, misión. Y esto va de la mano con la voluntad de Dios, con conocer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 9. El domingo les compartí la primera parte y quiero avanzar y profundizar en esta parte. ¿Cuánto necesitan conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice la escritura, Colosenses 1:9, es una oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia en Colosas. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, vamos, yo sé que ando con un poquito de frío, ¿verdad? Ya conmigo, llenos. Hágase, diga conmigo, llenos. El apóstol Pablo oraba por esta iglesia y es mi oración por ustedes, es la oración por cada uno de los que están ahí conectados, que seamos como llenos del conocimiento de ¿cuál? Llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, si la palabra de Dios habla de estar llenos, diga conmigo llenos, míreme acá. Si podemos estar llenos de la voluntad de Dios, podemos estar también bajitos de la voluntad de Dios. O podemos estar a la mitad de la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios dice que necesitamos estar como, y peor aún, algunos están fuera de la voluntad de Dios. Y el mejor lugar para estar es lleno de la voluntad de Dios. La medida de la voluntad de Dios de la que nosotros estemos será la medida en la que Dios va a responder a nosotros. Es la medida de lo que vamos a recibir. Por eso el apóstol Pablo dice: yo le pido a Dios que ustedes sean, dígalo con fe, ¿cómo necesitamos estar? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia que espiritual, porque lo espiritual gobierna lo natural. Hay cosas que usted no va a conquistar en lo natural hasta que no las conquiste en el plano espiritual. Y cuando estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, yo les leí esto, solo quiero recordárselos, vamos a andar como es digno del Señor. ¿Cuántos quieren andar como es digno de Dios? Agradándole en todo. ¿Cómo puedo agradar yo en todo? Estando lleno del conocimiento de su voluntad. Voy a andar como es digno del Señor, voy a agradarle en todo. 3, voy a llevar fruto en toda buena obra. Y 4, voy a crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando estamos llenos de la voluntad de Dios, aparte de las 4 cosas que acabamos de leer, el versículo 11 dice que cuando estamos llenos del conocimiento de Dios, vamos a ser fortalecidos con algo de su poder. ¿Aló? ¿Con cuánto? ¿Cuánto necesitan esta noche ser fortalecidos con todo el poder de Dios? Conforme a la gloria de Dios tiene que. Yo les hablaba acerca de canoas, pequepeques, motores, ¿verdad? Hay motores con más que potencia. Y yo creo que hay personas aquí que van a terminar este 2020 con la potencia de la gloria de Dios. Quizás hoy sientes que venías remando en tu fe. Quizás hoy sientes que tú venías como en un pequepeque, pero Dios te dice: te voy a dar una palabra que te va a potenciar. Aló. Vas a ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios para toda ¿qué? Paciencia y ¿qué más? Diga conmigo, longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Hoy la mitad se le olvidó. Longanimidad significa permanecer firmes en medio de las circunstancias. Estar lleno de la voluntad de Dios no significa que no habrán problemas, que no habrán luchas, que no habrán fosos de leones, hornos de fuego, muros de Jericó o Goliat. Pero cuando tú estás lleno de la voluntad de Dios, cuando se te viene todo eso, tú vas a permanecer
firme en medio de las circunstancias. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos va a librar. ¿Cuántos creen que Dios los va a librar del poder de las tinieblas? No, Dios no los va a librar. Aló. Dios no te va a librar. Dios no te va a librar. Él ya te libró a través de la cruz, a través de la sangre de Cristo. El dominio, dice que Dios nos libró de la potestad. La palabra potestad significa gobierno, significa autoridad. Tú y yo, antes de Cristo, éramos gobernados por las tinieblas, por el temor, por el pecado, por la enfermedad, por la escasez. Pero Dios no te dice, te voy a librar. Dice, ya te he librado. Es tiempo que te veas como Dios te ve. Dios te ve libre. Alguien aplaude a Dios esta noche. Aleluya. Dios no te ve como que algún día te va a liberar. Dios te dice, yo ya te he librado del dominio, del poder, de la autoridad, de la depresión, de la ansiedad, de la leucemia, del cáncer, de la escasez, de la deuda. Dios dice, yo ya te he librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y ahora tú has sido trasladado a un nuevo reino, a un reino de luz, a un reino de poder, a un reino de autoridad. Aló. Me encanta ese versículo, yo lo oro todos los días. Yo declaro que he sido librado. ¿Cuántos han sido librados de ese maldito virus? Aleluya. ¿Cuántos han sido librados de enfermedades, de deudas, de ansiedades? Aló. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Quiero volver al 9. Que el Espíritu Santo venía hablándome en esta área. ¿Cómo me lleno del conocimiento de su voluntad? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra, pastor. ¿Yo cómo conozco la voluntad de Dios? Abriendo la Biblia. Aló. Diga, cuando abro mi Biblia, diga, Dios abre su boca. Diga, y me habla cuál es su voluntad para mi vida. Entonces, ¿cómo me lleno del conocimiento de su voluntad? Llenándome de su palabra y llenándome del Espíritu Santo. La palabra es para leerla, oírla, meditarla, confesarla y actuar en ella. Aló. Pero también necesitamos conocer al Espíritu Santo de una manera personal, buscarlo, adorarlo, preguntándole, aprendiendo a oír su voz. ¿Cuántos saben que hay muchas voces hablándonos todos los días? Está la voz de las noticias. ¿Aló? Está la voz de los noticieros, está la voz del diablo, está la voz de la carne, está la voz del mundo, está la voz de las emociones y está la voz de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la verdad de la palabra de Dios. Y hay alguien que nos guía hacia la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la palabra, a la verdad. Juan 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13 dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuántos saben que ya vino? Cuando venga el Espíritu de verdad, me encanta esto, Él os guiará a alguna verdad. Aleluya. Él os guiará a ¿qué? Entonces yo no puedo conocer la voluntad de Dios si no tengo una relación personal con Dios. Si no tengo tiempo en la palabra, tiempo con el Espíritu Santo. Cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, usted tiene la seguridad que Él lo va a guiar a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, que se vuelve vida, que se vuelve rema, que se vuelve carne dentro de ti. Y cuando tú vas a la palabra, es el Espíritu Santo que hace que estas palabras dejen de ser un logo, dejen de ser letra muerta, para que se conviertan en dirección, se conviertan en luz, se conviertan en sanidad, se conviertan en liberación. ¿Alguien lo cree?
No podemos conocer la voluntad de Dios sin conocer al Espíritu Santo. No podemos conocer la voluntad de Dios sin pasar tiempo en la presencia de Dios. Mateo 6 dice: cuando tú ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre te está esperando en el lugar secreto. Dice la Biblia ya en 2 Corintios 13:14 que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, dice, y la comunión, ya conmigo, comunión con el Espíritu Santo, dice, sea con todos. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, te asegura de que Él te va a guiar a toda la verdad. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? De una manera específica. Quiero explicar dos cosas esta noche. Hay una voluntad general y hay una voluntad específica. Diga conmigo, voluntad general. Diga conmigo, voluntad específica. Entonces, a veces el problema no es conocer la voluntad general de Dios, sino conocer la voluntad específica de Dios para mi vida. ¿Qué significa eso? La voluntad general de Dios está en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios para cada área de nuestra vida. Pero hay cosas específicas que no están escritas aquí. Y ahí es donde necesitamos desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Ahí es cuando necesitamos pasar tiempo en la palabra hasta que venga una dirección específica para cada situación. ¿Cómo conocer la voluntad específica de Dios para mi vida? Bueno, lo primero es aprender a conocer la voluntad de Dios de una manera general. Ya conmigo, general. Y cuando tú conoces la voluntad general de Dios, esa es la que te va a llevar a la voluntad específica. Por ejemplo, la voluntad general de Dios es que tú ores. Pero la voluntad específica es la que te lleva a orar por algo puntual, por algo que tú necesitas. Entonces la pregunta es, ¿será que la voluntad de Dios es que ore? Pero el cómo, el por qué, en qué situaciones, es cuando Dios te lleva a lo específico. La voluntad de Dios es que leamos la palabra, pero ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es la palabra que yo necesito para cada problema? Ya conmigo, voluntad general y voluntad específica. Por ejemplo, la voluntad general de Dios es que tú nazcas de nuevo, que crezcamos espiritualmente. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros crezca. Nacemos de nuevo, pero la voluntad de Dios no es que nos quedemos bebés espirituales el resto de la vida. ¿Aló? Eso nos toca a nosotros como pastores. En las iglesias la gente nace de nuevo, pero los pastores somos responsables de pedirle a Dios una visión y una misión específica de cómo van a crecer, cómo va a ser el discipulado de la iglesia, cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Eso no está escrito en la Biblia. Eso te lo da el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuántos solteros hay esta noche? No, pero los solteros están. Por eso ese amén de ustedes está así. Entonces a los solteros esta noche están tristes porque están solteros. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es que el hombre no esté solo? Cuando se refiere al hombre, se refiere al hombre y mujer. Entonces, la voluntad de Dios es que el hombre se case, pero la Biblia no dice exactamente con quién. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? La voluntad general es que el hombre no esté solo, pero la Biblia no dice específicamente, cásate con Jenny. Ahí es cuando tienes que ir a la presencia de Dios. Y tú sabes que la voluntad de Dios, Señor, tú sabes que yo necesito una persona, pero yo no sé cuál es, pero tú sí la conoces. ¿Aló? Dios quiere que vivas en un buen lugar, pero ¿cuál es el barrio? Las amistades que van a tener tus hijos cuando crezcan. Dios quiere que estudiemos, que perfeccionemos el don que Él nos ha dado. Pero hay que orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo estudie? Para los que están a punto de entrar a la universidad, tú sabes que la voluntad de Dios es que tú perfecciones el don que Él te ha dado.
Entonces hay una voluntad general. Nacer de nuevo, crecer espiritualmente, que alimentes cada día tu espíritu a través de la palabra, la oración, la adoración. Aló. Tiempo a solas con Dios. Hay una voluntad general de Dios para cada área, pero también hay una voluntad específica. Esa voluntad está asociada al propósito para el cual estás en esta tierra. Ya conmigo, yo nací con un propósito. Dígalo como que usted creyera que nació con un propósito. Ya conmigo, mi vida tiene propósito. Y si tu vida tiene propósito, tiene destino. 3 lo creen. Los que vinieron el martes están más conectados con estos, pero voy a darle un par de tics aquí para no dejarlo tan en blanco. Todos vinimos a esta tierra con un propósito. Millones de espermatozoides trataron de fecundar ese óvulo y usted fue el que coronó. Usted no puede decir que es un perdedor, que usted no puede, que usted está en esta tierra, que nadie lo quiere, que usted no nació para nada, porque desde que venías, antes de que fueras concebido, ya Dios había puesto dentro de ti un espíritu de conquista, un espíritu de victoria, un espíritu de avance. Alguien dice amén. Alguien lo cree en esta noche. No naciste por nacer. Estás en esta tierra con un propósito. Aló. Mírame acá. Y si tienes propósito, tienes destino. Si tienes propósito, tienes destino. Hay 3 propósitos básicos. No es parte de la prédica, pero se lo voy a regalar. Lo enseñé el martes a los que fueron a encuentro. Hay 3 propósitos. El propósito universal del hombre es que sea bendecido. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y lo primero que hace Dios cuando crea al hombre es bendecirlo. O sea que tú fuiste creado para ¿Cuántos fueron creados para la bendición? Dígalo con fe, diga: fui creado para la bendición. Si no estás en la bendición, estás fuera del propósito de Dios. Propósito universal para ser bendecidos. Propósito específico tiene que ver con los dones y con los talentos que Dios te dio. Todos venimos a la tierra por lo menos con un talento. Recuerda la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro 3 y a otros ¿cuánto? Y dice la Biblia que le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Cuántos quieren que Dios les confíe más talentos? Perfecciona tu capacidad. Más capacidad, más Dios te confía. Aló. Algunos quieren que Dios le confíen más, pero no se preparan. Esa palabra es para alguien. Dios ha querido confiarte más hace mucho rato, pero ha estado esperando que te prepares, que salgas de tu zona de confort. Y hay un propósito unido. Yo quiero decirte algo: el propósito de Dios para tu vida no es egoísta. El propósito de Dios para tu vida siempre involucrará el beneficio de muchas personas. Lo vuelvo a decir: el propósito de Dios para tu vida siempre va a involucrar el beneficio de muchas personas. Dios no trajo a nadie a la tierra con un propósito egoísta. Dáselo fuerte. Aleluya. Cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero luego le da propósito a eso. Dice: te haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y luego le dice: y serás bendición. Conecta el propósito a la bendición de alguien más. Entonces, la voluntad de Dios de manera específica para nuestras vidas está asociada al propósito y destino. Y cuando tu vida tiene propósito y destino, Dios te da una visión y una misión clara. Pero esa visión va a ser revelada en el lugar secreto. Esa visión va a ser revelada a través de la palabra, a través del estudio, del oír palabra direccionada en esa área, del consejo sabio de personas que tengan el fruto en el área que tú estás buscando.
Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. En la Nueva Versión Internacional, mira lo que dice. Proverbios 3, versículo 5 al 8. En la NBI. Confía en el Señor. ¿De cuánto? De todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya les falló algún día su conocimiento? Y por más que usted sabía cómo hacerlo y hacer el cálculo perfecto, pero usted dice, pero fallé, vamos. Por eso dice la Biblia, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. No es que la inteligencia esté mala, sino que tú tomas la inteligencia, pero pones tu confianza en Dios. Aló. El del Titanic fue un barco construido perfectamente, inteligentemente, pero se les olvidó una pequeña cosa: poner la confianza en Dios, y creyeron que ni el mismo Dios hundiría ese barco y se hundió. Falló la inteligencia humana, porque de nada sirve tu inteligencia si no la apoyas de todo corazón en Dios. Reconócelo en cuanto no, pastor, yo para esto no voy a orar, yo esto sé cómo hacerlo. Aló. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios. Señor, pongo en tus manos este día de trabajo, pongo en tus manos estas empanadas, estas arepas, este contrato, este caso, este examen, este estudio. Aló. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará. La Reina Valera dice que Él enderezará. Aló. Cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, Dios sabe que más adelante, ¿verdad?, el enemigo quiere ponerte desvíos, pero Dios te adelanta y dice, hay alguien ahí que está buscando mi voluntad perfecta, así que yo voy a enderezar sus sendas. No voy a permitir que se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Aló. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará o enderezará tus veredas o tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Qué se hace con el mal? ¿Qué se hace con el mal? Uy, Reina Valera dice, apártate. Dice, esto infundirá medicina. Reina Valera dice, salud. Medicina tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Escuche lo siguiente. Necesitamos saber que algunas veces nos podemos llegar a engañar creyendo que lo que nosotros queremos es también lo que Dios quiere que hagamos. Voy a volver a decir, ¿a cuánto ya les pasó que usted creyó que lo que usted quería hacer, usted llegó a pensar que era lo mismo que Dios quería que usted hiciera? Y luego que usted lo hizo, usted se dio cuenta que Dios no quería que usted hiciera esto. ¿A cuánto ya les pasó? Ahí es donde entran los versículos que yo le leí. Es apoyarnos por completo en la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo, más bien digamos, si es tu voluntad, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro. Necesitamos saber que algunas veces podemos errar creyendo que a veces lo que yo quiero es también lo que Dios quiere que yo haga. En otras palabras, que nuestra voluntad es también la voluntad de Dios. Y es ahí donde podemos llegar a fallar, cuando tu voluntad no se alinea a la voluntad de Dios. La voluntad está en el alma. ¿En dónde está? La Biblia dice que son, segunda de Tesalonicenses 5, si no estoy mal, 5:17, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensibles. La Biblia nos declara que somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. La voluntad se encuentra en el alma. ¿Dónde está la voluntad? En el alma. Y tu voluntad se va a ir con lo que esté más fuerte. Si tu vida está espiritualmente fuerte en la palabra, fuerte en la intimidad con Dios, tu voluntad se va a ir por las cosas del espíritu. Si tu vida espiritual no está fuerte en la palabra, en la adoración, tu voluntad se va a ir con la carne, y la carne siempre quiere pecar. ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad perfecta de Dios? Porque ahí es donde muchas veces cerramos. Conocemos la voluntad general, pero nos estrellamos en la voluntad específica, porque no discernimos las voces que nos hablan a diario. En medio de esas voces tú necesitas saber cuál es la voz de Dios. La voz que tú decidas obedecer va a determinar tu éxito o tu fracaso. ¿A que no sabe usted cuál es la primera voz que usted debe oír cada día? Aló. En ese celular que usted carga puede descargar la Biblia. Y cuando usted despierte, la primera voz, ¿cuál es la primera voz que tú oyes cuando te levantas? La pregunta es: ¿cuántos quieren vivir en la perfecta voluntad de Dios? Depende de las voces que tú oigas. Cuando te despiertas, ¿cuál es la primera voz que tú quieres oír? Yo estoy hablándole desde mi corazón. Cuando despierto, yo tengo mi celular al lado en modo avión. Lo primero que hago es poner la palabra frente a mis ojos, ponerla en mi mente, ponerla en mi corazón. Por más que haya estudiado la Biblia, por más que haya orado el día anterior, yo necesito a Dios para cada día. Yo necesito no vivir un día en la voluntad de Dios. Yo necesito vivir cada día de mi vida en su perfecta voluntad. Aló. Pero piense usted el día que se ha equivocado, que se ha salido de la voluntad de Dios. El día que usted pensó que no necesitaba orar. El día que usted pensó que no necesitaba leer la Biblia. El fin de semana que usted pensó que no necesitaba venir a la iglesia. Y cuando usted se da cuenta, usted no está lleno de la voluntad de Dios, ni a la mitad de la voluntad de Dios, ni abajito la voluntad de Dios. Usted ya está como fuera de la voluntad de Dios. Necesitas volver a la voluntad de Dios, se dice el Señor. Aleluya. Hay alguien aquí que Dios le está diciendo específicamente eso: regresa a mi voluntad. La voluntad de Dios siempre estará en línea con su palabra. Dios nunca te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. Aló. Por más capricho que tú tengas, cuando tú le estás pidiendo algo a Dios, pero tú te sientes intranquilo respecto a lo que pides. ¿A alguien ya le pasó? Usted está pidiendo algo, pero usted no tiene libertad para pedirlo, porque aún en la oración usted siente que no debería pedir eso. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, lea lo que sigue, que si pedimos alguna cosa como conforme a su voluntad. Yo te hago una pregunta: ¿cuántas cosas hemos pedido fuera de la voluntad de Dios? Lo voy a volver a decir. ¿Cuántas cosas hemos pedido fuera de la voluntad de Dios? Y yo quiero decirte que Dios es un caballero. Dios nunca te va a presionar a que hagas algo en contra de tu voluntad. Él nos guía. Aló. Dios no manipula, Dios guía. Pero a veces nosotros, en nuestra obstinación, queremos hacer algo, y a veces hay algo fuerte en nuestro espíritu diciéndonos que no lo hagamos, pero nuestro capricho se vuelve más fuerte. Hablaba con una pareja de esta iglesia hace unos días. Tuvo un accidente y me decía: pastor,
yo sentía en mi corazón que no debía ir. Y ya había dicho que no iba. Desde el mediodía llamé a la persona encargada de la reunión, le dije, no voy. Yo sentí que no debía ir. Pero vino luego alguien y me insistió 10 veces. Y 10 veces yo le dije no. Pero finalmente le dije que sí. Dijo, yo no pasé ni 10 minutos en esa reunión y me había accidentado. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones por ignorar la perfecta voluntad de Dios? Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo debemos pedir? Otra vez, ¿cómo debemos pedir? Y si pedimos conforme a su voluntad, que dice la palabra, y si sabemos que Él nos oye, dice el versículo 15, sabemos que tendremos. Aleluya. Dice, sabemos que tenemos. Sabemos que tenemos. Levanta tus manos a Dios. No lo vas a tener. Si lo que tú pediste está en la línea de la voluntad de Dios, ya lo tienes. Vamos, siente tus manos al cielo. Alguien necesita salir de aquí. Si lo que viniste a pedirle a Dios esta noche está en línea con su perfecta voluntad, ya lo tienes. Ya lo tienes. Dale fuerte el aplauso a Dios. Ya lo tienes. No lo vas a tener, ya lo tienes. El Espíritu Santo y la palabra son las que te van a guiar a toda la verdad. A veces conocemos el plano general, pero no conocemos los detalles. ¿Quién conoce los detalles? El Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él te guiará a cada detalle. Dios ya planificó cada día, cada mes, cada año, cada década. Dice la Biblia que Él preparó buenas obras de antemano para que tú andes en ellas. ¡Aló! No hay mejor cosa que alinearse a la perfecta voluntad de Dios. Pero lo primero hay que pedírselo. Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Pero no solamente decirlo, sino ir a la escritura, ir a la presencia de Dios. Y cuando tú sales de la escritura, tú sales de estar con Dios, tú sabes que no importa la tormenta que se levante, no importa el foso de los leones, el horno de fuego, tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Y en la perfecta voluntad de Dios el diablo no te puede derrotar. En la perfecta voluntad de Dios tú vas a pasar al otro lado. En la perfecta voluntad de Dios tú vas a conquistar. Se van a caer los muros de Jericó, se van a romper las cadenas, se van a abrir las puertas. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Efesios 5, 17 y 18. Efesios 5, 17 dice, ya voy cerrando aquí, se nos fue el tiempo. Por tanto, no seáis, ¿qué dice la Biblia? Insensatez, oído, es saber hacer, es saber qué hacer y no hacerlo. Insensatez es saber que debo orar pero no oro. Insensatez es saber que debo de leer la palabra y no la leo. Insensatez es saber que debo pasar tiempo con el Espíritu Santo y no lo paso. Insensatez es saber que debo dar y no doy. Insensatez es que sé que debo servir y no estoy sirviendo. Insensatez es saber qué hacer y no hacerlo, o hacer lo contrario. Dice la Biblia, no seáis insensatos. Yo le hago una pregunta de corazón. ¿Cuántos de ustedes reconocen que ya tienen muchos principios espirituales? Que tú sabes lo que debes hacer, pero no lo has hecho. Levanta la mano. Vamos, sea honesto. Tú sabes que deberías hacer, pero te haces el loco. Y pasan los días y tú quieres que Dios te hable algo nuevo. Nunca se me olvida esta historia, la leí en un libro en la escuela bíblica.
Dice que llegó un pastor a una iglesia. El pastor que estaba ahí había salido y contrataron un pastor nuevo para una iglesia denominacional que las manejan de esa manera. Y el nuevo pastor llegó y predicó un mensaje poderoso. Y claro, el primer día toda la iglesia estaba enloquecida con el mensaje de fe y aleluya. A los 8 días el pastor volvió y predicó el mismo mensaje. Y la gente seguía emocionada. Amén. Al tercer domingo el pastor volvió y predicó el mismo mensaje. Y la gente, bueno, sí, amén. Al mes el pastor volvió y predicó el mismo mensaje. Y algunos ya estaban así como un poco serios con el pastor. Mes y medio y el pastor seguía predicando el mismo mensaje. Y la gente ya estaba bien seria. A los 2 meses se le acercó a alguien y le dice: pastor, pues el mensaje es muy bonito, pero ya necesitamos oír otra cosa. Cámbielo, por favor. Se acerca a otro y le dice: pastor, ¿cuándo va a cambiar el mensaje? Y el pastor dice: cuando ustedes lo pongan en práctica. Pastor, ¿cuándo Dios me va a dar una nueva revelación? Pastor, Dios, ¿cuándo me va a dar una nueva palabra? Cuando obedezcas la última que te dio hace 6 años. Pastor, pero ¿por qué Dios no me revela algo nuevo? Porque no estás haciendo lo que ya tienes revelado. La perfecta voluntad de Dios es: no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. Aló. Pero Dios nunca dice algo y te deja ahí. Mira lo que dice el 18: no os embriaguéis con vino. Llegó diciembre con su alegría. Le dañé la Navidad a algunos aquí ahorita. Ya conmigo: no os embriaguéis con vino. ¿Quién lo dice? Es que el pastor dijo. No. Yo le estoy leyendo la Biblia. Aló. Yo solo soy un mensajero que trae un mensaje. Usted hable, discuta con el que me envió a traer el mensaje. Aló. Yo le leo la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, problemas, pleitos. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del conocimiento de su voluntad. Quiero que te coloques de pie en esta noche. Tengo 2 versículos más, pero te los quiero leer de pie. Mateo capítulo 6, versículo 10. En la oración del Padre Nuestro. ¿Sabes por qué es tan importante la perfecta voluntad de Dios? Mateo 6:10 dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, hágase tú como en el cielo. Diga conmigo: como en el cielo. Diga: así también en la tierra. En el cielo no hay depresión. En el cielo no hay coronavirus. En el cielo no hay ansiedad. Extiende tus manos a Dios. Porque insistí 2 veces en este mensaje de la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, en el cielo no hay escasez. En el cielo no hay miseria. En el cielo no hay dolor. Cuando tú estás lleno del conocimiento de su voluntad, aleluya, se cumple este versículo en tu vida. Que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en donde, en la tierra. Aleluya. 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 Levanta tus manos y sienta a Dios aquí. Escucha esto. Hacer la voluntad de Dios
no significa que no habrán dificultades. Hacer la voluntad de Dios no significa que no habrá oposición, batallas, tormentas, fosos de leones, hornos de fuego, aflicciones. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, en medio de todo eso, Dios te dará la victoria. Jesús, Juan 16, 32 y 33. Quiero que vayas con esto grabado en tu corazón a casa. Solo míralo en la pantalla. Jesús caminó en la perfecta voluntad de Dios. Y sabiendo que estaba en la voluntad de Dios, sabía que sus discípulos lo dejarían solo en el momento donde él más lo necesitaba. Voy a volverlo a decir. Esto, alguien vino por esa palabra esta noche. Jesús, sabiendo que estaba en la voluntad de Dios, y alguien que está sintonizado, está conectado ahí, necesita oír esta palabra. Jesús, estando en la perfecta voluntad de Dios, sabía que sus discípulos lo dejarían solo en el momento que él más lo necesitaba. Si tú has pasado por ese momento donde tú dices: pastor, la gente en la que yo confiaba, ese hijo, ese familiar, no sé, en el momento que yo más lo necesité, me dejó solo. Jesús te dice: yo ya pasé por ahí. Jesús sabía que estaba en la perfecta voluntad de Dios y le dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Aleluya. Alguien tiene que saber esto. Esto es para alguien que hoy va a saber que está en la perfecta voluntad de Dios. Él dice: me dejaréis solo, pero no estoy solo. Puedes que te hayan dejado solo, pero no estás solo. Puedes que te hayan dejado sola, pero no estás sola. Jesús dijo: yo sé que viene un momento en que me van a dejar solo, pero no estoy solo. No estoy solo. Dice: porque el Padre está conmigo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que está en la perfecta voluntad de Dios nunca está solo. Nunca está sola. Aleluya. Aunque todos te abandonen, no estás solo. Aunque nadie te llame el 24, no estás solo. Aunque nadie se acuerde de ti en el día de tu cumpleaños, no estás solo, no estás sola. Aló. Tienes un Padre en los cielos. Tú eres un hijo de Dios. Jesús dijo: yo sé que viene la hora y cada uno se irá por su lado. Aleluya. Aquí hay una mamá que ya cada uno cogió por su lado y se siente sola. Pero Dios te dice: no estás sola, porque yo estoy contigo. Tus hijos cogieron cada uno por su lado, pero yo sigo a tu lado. Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que lo abandonarían. Pero él dice: el Padre está conmigo. Estas cosas, dice el 33, os he hablado para que en mí tengáis que... El que está en la voluntad de Dios tiene paz. Dije que el que está en la voluntad de Dios tiene paz. Se va este, se va el otro, se va el de atrás, se va el que confiabas, te falló el uno, pero tú sigues teniendo paz. Aló. Con los que Jesús caminó, los que Jesús confió, con los que Jesús comió, a los que Jesús le pagó los impuestos, le multiplicó los panes y los peces, lo dejaron solo. Pero el Padre dijo, Jesús dijo: no estoy solo, el Padre está conmigo y no voy a perder mi paz.
El que está en la perfecta voluntad de Dios no pierde la paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Extiende tus manos a Dios. Padre, yo te pido que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Llenos. Llenos. Esa es mi oración por la iglesia. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Si estabas con el medio conocimiento de la voluntad de Dios, yo le pido a Dios que hoy que tú seas lleno. Que tú salgas de aquí sabiendo que tú no estás solo, que tú no estás sola. Yo quiero que hagan conmigo esta oración de manera general por aquellos que quizás necesitan reconciliarse con Dios esta noche. Por aquellos que están ahí escuchando, conectados. Si nunca le has entregado tu corazón a Dios, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de regresar a la voluntad de Dios. Si estás fuera de la voluntad de Dios, si estás con la voluntad de Dios bajita o a la mitad, Dios te quiere lleno. Quiero que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Padre nuestro, en esta noche yo reconozco que te necesito, me alejé de ti y me arrepiento. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Murió y resucitó para darme vida eterna. Abro mi corazón para que Jesucristo sea mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Hoy me paro en el centro de tu voluntad para declarar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Si me alejé, hoy vuelvo al camino y me tomo de tu mano para nunca alejarme. En el nombre de Jesús. Extiende tus manos. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido que sean llenos del conocimiento de tu voluntad para este 2020, Señor. Para finalizar este 2020 con la potencia de tu gloria. Yo declaro una semana, un fin de semana extraordinario, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo veo personas recibiendo milagros al salir de este lugar. Y tú sabrás que hoy estabas en el centro de la voluntad de Dios. Vas a recibir esa llamada. Siento milagros de Dios ahorita al final para alguien. Llenos del conocimiento de su voluntad. Esa persona que se estaba sintiendo sola, Dios te va a rodear de las personas correctas. Y tú sabrás que Dios siempre estuvo a tu lado. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que le des fuerte ese aplauso a Dios. Nos despedimos, los que están conectados. Sean bendecidos, sean llenos del conocimiento de su voluntad. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Bendiciones.